Lo que se vivió el pasado viernes en el plató fue, sencillamente, algo difícil de describir sin recurrir a calificativos como insólito o grotesco. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo y, sinceramente, parecía que estábamos ante una escena tan absurda que bien podría haber salido de una novela surrealista. La cantidad de titulares que este episodio ha generado es interminable, pero si hubiera que destacar uno, sin duda sería la contundente pregunta que Antonio Montero lanzó sin piedad a Tamara, la hermana de Michu, y que la dejó completamente descolocada. Pero es que eso solo fue el principio. La situación que se vivió posteriormente dejó a todos perplejos, no solo por la actitud de los protagonistas, sino por las declaraciones que allí se escucharon. Por ejemplo, la hermana de Michu llegó a afirmar sin inmutarse que no tenía la custodia de su propia hija porque tanto ella como su madre trabajan, y por lo tanto, no se encuentran en casa para poder cuidarla. Pero, acto seguido, aseguró que querían quedarse con la hija de su hermana fallecida. ¿Cómo se puede pretender eso si ni siquiera están presentes para atender a su propia niña? La contradicción es tan evidente que roza lo absurdo. Esta declaración, lejos de aclarar algo, sembró más dudas y dejó en evidencia un panorama que parece más una estrategia que un verdadero interés por el bienestar de la menor. El desconcierto creció aún más cuando Antonio Montero lanzó la pregunta que, según muchos, resumía lo que todos estábamos pensando. ¿No creéis que, a costa del futuro y la estabilidad de esa niña, estáis montando un espectáculo mediático que algún día podría pasaros factura? La respuesta de Tamara fue un intento de justificación en el que aseguraba que había salido a hablar públicamente porque sabía que todo este asunto iba a explotar después de la muerte de su hermana. Según su versión, la prensa lleva tiempo acosándolas y por eso había decidido salir al paso y dar la cara. Sin embargo, lo que realmente dejó atónitos a todos fue recordar que Tamara no esperó ni 5 minutos tras el entierro de su hermana para intervenir en directo en televisión, y al día siguiente, aparecer sentada en un plató como si tal cosa. Es imposible no plantearse si todo esto no estaba ya planeado de antemano. Antonio le reprochó con dureza que, si tan claro tenía que todo esto se iba a convertir en un circo mediático, ¿por qué no trató de gestionarlo en privado? ¿Por qué optar por la vía pública, tan inmediata y expuesta, en lugar de proteger a la niña y a la familia? Las excusas de Tamara resultaron aún más contradictorias cuando trató de explicar que necesitaba esa exposición mediática casi como si fuera una especie de terapia personal tras la pérdida de su hermana. Las palabras "me hace falta como terapia" resonaron en el plató y provocaron un desconcierto absoluto entre los presentes. ¿Desde cuándo la televisión se ha convertido en un diván donde lavar los trapos sucios familiares al calor de las cámaras? Fue inevitable que muchos recordaran el caso de Rocío Carrasco y su mediático testimonio, lo que llevó incluso a bromear con que Tamara se estaba marcando su propio documental ante las cámaras. ¿Realmente alguien puede creer que esta sobreexposición tiene algo que ver con el dolor o la necesidad de desahogo? Tampoco ayudó nada que en medio de este cruce de reproches se recordara que, durante la vida de Michu, tanto Tamara como su familia habían mantenido una postura de distancia frente a las figuras mediáticas del clan Ortega Cano y los Moedano. En más de una ocasión, Tamara declaró públicamente que hacía años que estas personas ni siquiera llamaban para interesarse por la niña. Sin embargo, su hermana siempre desmintió esas afirmaciones, protegiéndolos y evitando conflictos. Ahora, tras su muerte, de repente todos parecen haber aparecido en bloque en el tanatorio para mostrar su apoyo. ¿A quién, exactamente? ¿A la familia de Michu o a José Fernando? ¿O más bien a la imagen pública que necesitan mantener? La contradicción en todo este asunto se hace todavía más evidente cuando Tamara intenta defender una postura que, a todas luces, no se sostiene, al justificar la presencia de la familia Ortega Cano en el tanatorio asegurando que su asistencia no respondía a un interés genuino ni a un sentimiento de respeto o cariño hacia la familia de Michu, sino que, según ella, fue un gesto puramente mediático, un movimiento calculado para dejarse ver frente a las cámaras y ganar protagonismo en medio del dolor ajeno. Pero este argumento, que Tamara lanza con contundencia, deja al descubierto una enorme grieta en su propio discurso, una grieta que ella misma parece no querer ver o que, peor aún, pretende que los demás pasen por alto. Porque si tan convencida está Tamara de que las apariciones públicas en este contexto se hacen solo para alimentar el espectáculo mediático y si tan crítica se muestra con quienes, según ella, buscan únicamente exposición frente a las cámaras, porque entonces guarda un silencio absoluto cuando se trata de Rocío Carrasco, quien, además de tener una presencia pública constante, ostenta también el título de tía de la hija de Michu? ¿Por qué esa doble vara de medir tan descarada, tan evidente, tan imposible de justificar? ¿Por qué arremete sin piedad contra unos, señalándolos como interesados y oportunistas, mientras hacia otros mantiene un silencio cómplice, una indulgencia que resulta tan llamativa como sospechosa?
Si Tamara estuviera verdaderamente preocupada por la protección de la menor o por la dignidad de la familia, su discurso sería coherente y su crítica alcanzaría a todos por igual, sin excepciones ni favoritismos. Pero lo que se percibe, y cada vez con mayor claridad, es que Tamara utiliza esta tragedia según le conviene, atacando a unos y protegiendo a otros, movida quizá por afinidades personales, por simpatías mediáticas, o lo que sería aún peor, por intereses que nada tienen que ver con la niña ni con la familia, sino únicamente con su propia proyección pública. La contradicción no es solo un detalle menor en su relato, sino la evidencia de un discurso construido a medida, plagado de conveniencias y carente de la más mínima honestidad emocional. Y es precisamente esta actitud tan selectiva y tan poco transparente la que ha hecho que muchas voces empiecen a cuestionar seriamente las verdaderas intenciones de Tamara. Porque cada vez resulta más difícil creer que su irrupción en los medios, su presencia constante en platós y su afán por ocupar el centro de la escena pública respondan únicamente a un arrebato espontáneo de dolor o a una necesidad sincera de defender los intereses de su sobrina. Más bien parece, y cada vez son más los que lo piensan, que Tamara ha encontrado en esta tragedia personal una oportunidad de oro para ganar notoriedad, para posicionarse en el mundo del espectáculo y para convertirse, aunque sea por un tiempo, en un personaje mediático con voz propia. Esa sospecha, que en un principio podría haber parecido una interpretación maliciosa, ha ido cobrando fuerza a medida que sus intervenciones se han ido sucediendo, siempre cargadas de indirectas, de reproches, de acusaciones veladas, y sobre todo, de un tono que dista mucho del que se esperaría de alguien sinceramente afectado por la muerte de un ser querido. Por eso no resulta extraño que ya haya quienes la acusen abiertamente de anteponer su interés personal al bienestar de su sobrina, de utilizar el dolor ajeno como trampolín para su propia proyección mediática y de actuar movida más por la necesidad de ser vista y escuchada que por un verdadero deseo de proteger o acompañar a la menor en un momento tan difícil. Y lo más preocupante es que esta percepción, lejos de desvanecerse, se consolida con cada nueva aparición pública, con cada declaración, con cada gesto que parece cuidadosamente calculado para mantener viva la polémica y asegurarse un lugar en la agenda de los programas de televisión. Lejos de tender puentes o buscar soluciones, sus intervenciones han tenido el efecto contrario: alimentar el conflicto, agravar las tensiones y alejar cualquier posibilidad de un entendimiento sincero entre las partes implicadas, como si el verdadero objetivo nunca hubiera sido la reconciliación o el diálogo, sino mantener el enfrentamiento abierto y con él, su propia presencia en el foco mediático. Un ejemplo que no hace más que reforzar esta percepción es el episodio que ella misma relató sobre su encuentro con Ortega Cano en los pasillos del tanatorio. Según contó Tamara, fue ella quien se acercó al torero para saludarle, no al revés, un detalle que quiso destacar como si fuera una muestra de su educación o de su madurez, pero que, en realidad, no hizo sino subrayar la frialdad y la distancia que existe entre ambas partes. Lo que podría haber sido un gesto de cordialidad, o al menos, de respeto mutuo, se convirtió en una anécdota más al servicio de su propio relato, un relato en el que Ortega Cano aparecía como el distante, el indiferente, mientras ella se colocaba en el papel de la que, a pesar de todo, sigue dando la cara. Para reforzar su versión, Tamara añadió que el torero sí sabe perfectamente quién es ella, porque en el pasado incluso llegó a llamarla cuando operaron a Michu, como si esa llamada, realizada hace años, tuviera alguna relevancia o sirviera para justificar algo en el presente. Lo que consiguió, sin embargo, fue que muchos vieran en sus palabras un intento desesperado por sostener un relato que hacía aguas por todas partes, un relato en el que las incoherencias y las medias verdades eran más evidentes que nunca. Porque si las relaciones eran tan frías, tan tensas, tan inexistentes como ella misma ha asegurado en múltiples ocasiones, ¿qué sentido tiene ahora aferrarse a la idea de que ella debe tener un papel central en este drama? ¿Por qué ese empeño en mostrarse como un personaje indispensable en una historia de la que, hasta ahora, había permanecido al margen? La insistencia de Tamara en colocarse en el centro de la escena, incluso cuando su papel real en los acontecimientos era, como mucho, secundario, solo sirvió para reforzar la idea de que está más interesada en protagonizar titulares que en ejercer cualquier tipo de función protectora o conciliadora. Todo este asunto, visto en su conjunto, adquiere un trasfondo tan oscuro y tan lamentable que resulta difícil no sentir una profunda decepción por la forma en la que los adultos implicados han gestionado esta tragedia. Porque lo que podría haber sido un momento para la reflexión, para la unión familiar, para el respeto y la protección de una menor que acaba de perder a su madre, se ha transformado en un espectáculo mediático de proporciones grotescas, donde las contradicciones, las declaraciones contradictorias, las acusaciones cruzadas y los ajustes de cuentas públicos han dejado en evidencia que, lejos de preocuparse por el bienestar de la niña, muchos de los implicados solo parecen haber visto en este desgraciado suceso una oportunidad para sacar rédito personal.
Las intervenciones, las entrevistas, las exclusivas y las apariciones en platós no han hecho más que confirmar esta impresión, dibujando un panorama desolador en el que los verdaderos sentimientos parecen haber quedado relegados a un segundo plano y donde lo único que parece importar es mantener vivo el espectáculo, aunque sea a costa de la dignidad y la estabilidad emocional de una menor. Porque si algo ha quedado claro en todo este proceso es que la protección de la niña, su bienestar y su futuro no han sido la prioridad de nadie. Lo que ha primado, lo que ha guiado cada movimiento, cada palabra, ha sido el interés personal, el afán de protagonismo, la necesidad de figurar y la voluntad de sacar partido de una situación trágica y dolorosa. Y es precisamente eso lo que hace que este caso resulte aún más desgarrador, la constatación de que, una vez más, los adultos que deberían haber actuado como un refugio, como un apoyo, como un ejemplo de responsabilidad y sensatez, han optado por convertirse en protagonistas de un circo mediático tan grotesco como irresponsable. Y lo más doloroso de todo es que este espectáculo, como suele ocurrir en estos casos, terminará dejando tras de sí un rastro de consecuencias devastadoras para la única persona que realmente debería haber sido el centro de todas las atenciones, la menor. Porque mientras los focos sigan encendidos, mientras las cámaras sigan grabando, mientras los platós sigan abriendo sus puertas a los protagonistas de este lamentable culebrón, la niña seguirá siendo el epicentro de un conflicto que no ha buscado y que, sin embargo, tendrá que soportar. Y cuando todo esto pase, cuando los medios encuentren un nuevo escándalo que explotar, cuando los protagonistas de esta historia dejen de ser interesantes para las audiencias y desaparezcan de las portadas y de los programas, la niña seguirá ahí, sola, con las secuelas de una exposición pública que jamás pidió y con las cicatrices emocionales de haber sido utilizada como moneda de cambio en una batalla de intereses y vanidades. Porque eso es, en el fondo, lo que ha sido todo este asunto, una guerra sucia por la notoriedad, un desfile de egos desbocados, una demostración cruel de hasta dónde puede llegar la ambición personal cuando se antepone al respeto, a la dignidad y al más elemental sentido de la responsabilidad. Y lamentablemente, quienes deberían haber sido los primeros en proteger a la menor han sido precisamente los que más han contribuido a convertir su tragedia en un espectáculo para el consumo público. Así que según tú, ¿ellos no han sentido la pérdida de tu hermana? ¿Es eso lo que afirmas? O sea, ¿estás insinuando que no han experimentado ningún tipo de dolor por su fallecimiento? Porque, claro, en ese instante, quizá por la situación, porque estaban en su domicilio, es posible que hayan mostrado algo de flaqueza, alguna señal de debilidad o congoja pasajera. Pero si realmente lo hubieran lamentado de corazón, habrían tenido el gesto de darle el pésame a mi madre o al menos dirigirme unas palabras a mí. Me pregunto, Tamara Rocío, si no hubieran acudido al tanatorio, ¿qué comentario hubieras hecho entonces? Porque resulta curioso, si van al tanatorio, te parece mal, pero si no hubieran ido, ¿qué dirías? ¿Acaso no habrías aprovechado igualmente para criticarlos? Porque yo, sinceramente, te digo que me habría dado absolutamente igual, ya que para mí esas personas no tienen ningún tipo de relevancia. Y entonces, ¿qué pretendes decirme? ¿De verdad me estás diciendo eso, Tamara? Por favor, con todo lo que hemos llegado a ver y presenciar. Tú buscabas estar en la televisión, querías tu minuto de protagonismo, eso es evidente. No quiero sonar cruel, porque no va con mi intención, pero la impresión que me da es que la muerte de tu hermana, bueno, parece que no te ha calado tan hondo como a otros. Esa es mi percepción, claro, puedo estar completamente equivocado, pero no lo creo. Porque si hubieran asistido, seguro que habría salido en televisión diciendo, ¡ay, fíjate tú, todo lo que estamos presenciando! Y si no hubieran ido, también habrías aprovechado para aparecer en un plató, cargando aún más contra ellos, buscando siempre la confrontación pública. Lo siento, Tamara, pero esa no nos la cuelas. Eso es algo que tenías perfectamente calculado. Y luego está el tema de la menor. Porque, tú sabías, ¿no?, que esto acabaría como ha acabado. Imagino, no, más bien estoy convencido, de que eres consciente de que al final lo que va a pesar en esta situación será el interés superior de la niña, que eso está por encima de todo. Y si vamos al arraigo emocional, está claro que la pequeña tiene más vínculos con Arcos de la Frontera que con Madrid. Pero, ¿de verdad pensabas que esto no terminaría en un pleito legal, con las dos familias enfrentadas en un juzgado por la tutela de la niña? ¿De verdad pensabas que no se iba a judicializar esta historia? Porque claro, además de todo eso, Rocío siempre ha estado con nosotras, o eso afirmas tú. Por eso no le tenemos miedo a Ortega Cano ni a nadie que se interponga. Pero, espera un momento, ¿cómo que Rocío siempre ha estado con vosotras? ¿Eso es en serio? Porque si nos remontamos a las declaraciones iniciales, a ese titular que todos vimos al principio, lo que se dijo,
y que tú misma reconociste, fue que habías perdido la custodia de tu hija porque tanto tú como tu madre estabais trabajando y no podíais estar en casa para cuidar de ella. Entonces, ¿cómo cuadra eso con que siempre ha estado con vosotras? Vamos, que no tiene ni pies ni cabeza. Al final, lo que está claro es que mi madre y yo nos hemos presentado siempre como lo que somos, ella como su abuela y yo como su tía. Y en todo momento hemos dado la cara. Y ahora resulta que todo gira en torno a la custodia y a las decisiones legales. Porque sí, la niña tiene un padre. Aunque esté incapacitado, eso no significa que haya perdido todos sus derechos ni su autoridad parental. Eso es importante recordarlo. Vamos a parar un momento, dejemos que las invitadas terminen de hablar antes de seguir lanzando preguntas. Os lo pido, por favor, de uno en uno. Patricia, adelante. Ah, que no era una pregunta, simplemente estabas comentando. Decías que, en definitiva, quien tendrá la última palabra será un juez. Y es cierto. Porque más allá de todo lo que se diga aquí o en cualquier medio, eso lo determinará un magistrado. Y sí, la niña tiene un padre, aunque su situación sea la que es. La menor ha vivido con nosotras desde que vino al mundo, eso no se puede obviar. Pero vamos a ver, muchacha. Te dicen que eso lo decidirá un juez, y tú sales diciendo que, bueno, del dicho al hecho hay un trecho. Pero resulta que tú tampoco eres la jueza de menores. Y no lo olvidemos, la Fiscalía también tiene un papel fundamental aquí. El padre, por incapacitado que esté, no ha perdido su patria potestad. Y por si fuera poco, Ortega Cano actúa como tutor legal. Y ya hay expertos en derecho de familia que han asegurado que puede solicitar la custodia y encargarse del cuidado de esa niña hasta que su situación mejore. Y no sería la primera vez que algo así ocurre. Además, Rocío va estupendamente en sus estudios, tiene unas calificaciones excelentes, y ha sido campeona nacional de flamenco, como ya se ha dicho. Y eso no es casualidad, porque mi madre, mi hermana y yo hemos estado siempre velando por su formación y su bienestar. El tiempo dirá lo que tenga que pasar, pero, ¿en qué quedamos entonces? Porque si va a haber un juicio por la custodia, ¿eso no demuestra acaso que si hay un interés genuino por parte de la familia? ¿No es eso una señal de preocupación real por el futuro de la niña? Porque tú misma dijiste que esto era simplemente una tormenta mediática provocada por Gloria Camila. Pero si tú misma esperabas que hubiera un juicio, entonces significa que la familia sí se preocupa, que si quieren proteger a la niña. ¿En qué quedamos? Es que, sinceramente, parece un sinfín de contradicciones. Porque si tan poco les importara la menor, ¿para qué se presentarían a reclamar la custodia? Sí, según tú, todo es por hacer ruido en los medios. Podrían haber dicho perfectamente que no se hacían cargo de la niña porque ella tiene su vida hecha en Arcos de la Frontera, sus raíces, sus amigos, su ambiente, el flamenco. Habría sido la excusa perfecta y nadie lo habría cuestionado. Pero no, se están implicando porque realmente sienten esa responsabilidad y ese cariño. Y basta con ver las imágenes de ayer, Gloria Camila, Rocío Flores, la niña, el hijo de Ana María Aldón. Todos juntos. Eso es algo que no se puede falsear. Pero, ¿por qué, si tanto han estado con la niña, no han hecho más por ella? ¿Dónde está la ayuda económica? Porque hasta donde sabemos, el padre pasaba la pensión mínima que le imponía la ley y nada más. Ni un solo gesto adicional. Y ahora que tenemos a Gema con nosotros, también viene al caso preguntarle. Desde 2017, cuando nació la niña, ella ha estado vinculada a la familia gracias a su madre. Gema, ¿te suena esto que cuenta Tamara? ¿Es cierto que no se hacían cargo de la pequeña? ¿No la recogían en vacaciones? ¿No iban a verla cuando actuaba? Porque todo esto, tu madre lo habrá vivido en primera persona. Y ahora que estás aquí, Tamara, tú también podrías confirmar quién recogía a la niña cuando hacía falta. Porque hasta donde sabemos, Ana María se acercaba más a la familia Ortega precisamente porque estaban más cerca de ella. Mi madre siempre estuvo ahí. Siempre. Desde el primer momento, siempre pendiente, siempre atenta. Ella nunca fue de mirar hacia otro lado ni de quedarse de brazos cruzados cuando veía a alguien en una situación difícil. Compartía muchísimas cosas con Michu. Y no era casualidad. Porque cada vez que Michu iba allí, cada vez que se dejaba ver, la imagen que dábamos todos era la misma. La veíamos tan sola, tan desamparada, tan fuera de lugar, que mi madre, la única, porque nadie más lo hacía, se acercaba a ofrecerle algo, a preocuparse, a preguntarle cómo estaba. Esa es la realidad que yo he vivido,
la que tengo marcada a fuego en la memoria. Y de entre todos esos momentos hay uno que nunca olvidaré, uno que sigue muy presente en mi cabeza. Fue una Navidad. Me acuerdo perfectamente. La vi allí, completamente sola, sentada en un sofá, con su hija en brazos. Nadie le decía nada. Nadie se acercaba. Y la única que tuvo el detalle de estar pendiente fue mi madre. Eso no me lo han contado, eso lo he vivido yo. Y ahora vienes tú y me dices que eso es falso. ¿De verdad? ¿Así, sin más? Porque, Tamara, no puede ser que todo este circo se base en un simple ¿a qué sí, Gemma? O ¿a qué sí, Gemma? ¿De verdad ese es el argumento? Eso no es una prueba. Eso no demuestra absolutamente nada. Que Gemma lo diga, que Gemma lo afirme o deje de afirmarlo, no convierte en verdad lo que tú estás diciendo. Aquí parece que se está montando una especie de teatro grotesco, un montaje burdo, solo con el único propósito de destrozar a la familia Ortega. Y a mí eso me parece, sinceramente, muy bajo. Y lo más llamativo es lo de tu madre, Inmaculada. Porque hasta ahora, la madre de Michu jamás había hablado en público. Jamás. Nunca había dado una declaración, ni se había sentado en un plató, ni había concedido entrevistas. Y resulta que ahora, de pronto, por primera vez, da una entrevista extensa, y no para cualquier cosa, sino para hablar de la muerte inesperada de Michu. Y cuando escuchas lo que cuenta, sinceramente, hay muchísimas cosas que no cuadran, que chirrían. Demasiadas. Así que os digo desde ya que todo esto que estoy viendo y escuchando no me lo voy a callar. Lo tengo todo guardado, todo lo que he ido recopilando durante este tiempo. Y, por supuesto, os lo voy a ir mostrando. Pero lo haré poco a poco, para poder analizarlo bien, para ir desgranándolo sin saturaros, porque es mucha información y quiero que entendáis cada detalle. Así que os pregunto, de corazón, ¿qué pensáis de todo esto? Porque a mí, sinceramente, me parece de locos. Da ganas de salir corriendo viendo tantas contradicciones, tantas incoherencias y tanto interés oculto. Y no olvidéis otro detalle importante, también han señalado a Rocío Flores. Sí, a ella. Todo eso lo vais a tener aquí, en el canal. Así que activad la campanita y dejad vuestra opinión en los comentarios. Eso sí, siempre desde el respeto. Porque esto solo acaba de empezar.